¿Se ve la diapositiva? La diapositiva no, pero A ver, entonces volvamos. Me avisan. ¿Se ve? sí, doctora, ahí se ve. Ya. Se presenta. Si en algún momento dejara de verse, me avisan. Ya. Bueno, vamos a llevar conmigo el tema de cardiopatías congénitas, manejo quirúrgico de las cardiopatías congénitas y grandes vasos. Yo soy la doctora Noemí Taipe, cirujano cardiovascular pediátrico del Hospital Revalidati. Bien, los pacientes que nosotros manejamos en el hospital son pacientes desde neonatología, o sea, desde neonatos, desde 0 días de vida hasta 14 años, ¿no? Esa es la edad pediátrica en el hospital. A partir de los 14 años ya pasan a adultos. En el Ministerio de Salud es hasta los 18 años. En el salud solo es hasta los 14 años. Entonces, podemos tener pacientes con malformaciones congénitas cardíacas, neonatos, los cuales necesitan una intervención quirúrgica. Entonces salen así, ¿no? Salen intubados con sus electrodos para hacer su monitoreo, sus drenajes mediastinales, sus invasivas, las líneas arteriales, venosas, ¿no? Con inotrópicos, en ventilación mecánica. Como verán, son pacientes pequeñitos que son intervenidos quirúrgicamente en el hospital. Ahora, para entender las cardiopatías congénitas, tenemos que remontar hacia la etapa embrionaria. En el periodo embrionario, más o menos el día 18, se va a dar la formación del área cardiogénica, ¿no? Se va a dar los primitivos, los vasos primitivos. Entonces, estos vasos se van a unir y van a formar unos tubos endocárdicos, más o menos al día 20 del periodo de gestación, y va a presentarse el flujo, día 20 flujo sanguíneo. Estos tubos endocárdicos van a fusionarse. A esta fusión vamos a tener un truncus. El truncus va a dar origen a las arterias principales, como son la aorta y la pulmonar, y el bulbus cordis. El bulbus cordis va a ser el ventrículo derecho y el ventrículo primitivo va a ser el ventrículo izquierdo. El atrio primitivo va a ser la aurícula derecha. Inicialmente es así, ¿no? Al día 22. Posteriormente, al día 23 va a haber un giro, una rotación en contra de las manecillas del reloj. Entonces se va a dar con una forma de S. La porción superior va a descender y la inferior va a ascender. Es así que las aurículas van a quedar en la porción superior y los ventrículos en la porción inferior, más o menos al día 35. A las 4 semanas de gestación, esa es la parte externa. La parte interna se va a dar el tabicamiento, ¿no? Se van a dar cuatro cámaras, ¿no? 4 semanas, 4 cámaras. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el tabique interauricular, el tabique interventricular, las válvulas atrioventriculares, las válvulas tanto la tricúspide en el lado derecho y la mitral, ¿no? Esas son las válvulas que se van a formar. Más o menos a las
8 semanas, es decir, los 2 meses, se va a dar la formación de las válvulas ventrículo-arteriales, ¿no? Se va a dar completo. 2 meses ya el corazón tiene sus 4 cavidades, su septum interauricular, el septum interventricular, sus válvulas ventrículo-arteriales, ¿no? Todo completito, ya hasta a las 8 semanas de gestación. Entonces, si durante este periodo de gestación se ha dado alguna alteración, ya sea en la formación de los septos, en la formación de las válvulas o en la división de los truncos, entonces vamos a tener una cardiopatía congénita. Si después de las 8 semanas se da alguna alteración, ya no es una cardiopatía congénita, ¿no? Entonces, toda cardiopatía congénita se da durante el primer trimestre de gestación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo está claro? Este es un resumen, ¿no? El truncus arterioso va a dar origen a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. El bulbo arterioso va a dar origen al ventrículo derecho, el ventrículo primitivo al ventrículo izquierdo, la aurícula primitiva va a originar a la aurícula izquierda, el seno venoso va a ser la aurícula derecha. Importante acá el seno venoso, que ahí se va a encontrar el nodo sino auricular, ¿no? Y las venas vitelinas, que posteriormente van a ser las venas cavas. Importante saber los situs y la concordancia. El situs solitus, ¿no? Como es que van a posicionar el corazón. La orejuela derecha va a estar en el lado derecho y ese es un situs solitus. Si yo encuentro la orejuela derecha en el lado izquierdo, entonces diré que es un situs inversus. Si no se define ni derecho ni izquierdo, será un situs ambiguos, ¿no? Entonces, el situs nos da la orejuela derecha. Y la concordancia es la comunicación, ¿no? Si la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho, es una concordancia atrioventricular. Y si el ventrículo derecho se comunica con las arterias principales, ya sea la pulmonar en el lado derecho y la aorta en el lado izquierdo, es una concordancia ventrículo-arterial, ¿no? Ahora, en cuanto a la situación del corazón según el lápiz es de acuerdo a la punta, ¿no? La punta del corazón normalmente está inclinada hacia el lado izquierdo en un ángulo de 60 grados aproximadamente. Y eso es lo normal, ¿no? Para si la punta del corazón está hacia el lado contrario, el paciente estaría en una dextrocardia. Si la punta está al centro, sería una mesocardia, ¿no? Eso es en cuanto a la situación de acuerdo a la punta del ápex. Ahora, así como hay un situs atrial, también hay un situs visceral. No sé si se escucha el audio, ¿está todo ok? Nadie contesta. Sí se escucha, doctora. Ya. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar, porque estamos para eso, ¿no? Para sacarle las dudas, algo que no esté claro. ¿Hasta ahí está claro la parte inicial? Sí, doctora. Ya. Entonces sigamos. Entonces, igual que hay un situs atrial, también hay un situs visceral, ¿no? Entonces, normalmente el hígado está en el lado derecho. Y hay casos en que el hígado está en el lado contrario, ¿no? En el síndrome de Cartagena, todo está al revés, por dentro. Es importante en el examen clínico al recién nacido palpar el hígado. Si te palpamos el hígado del lado derecho, entonces probablemente sea un situs solitus, ¿no? Si yo palpo el hígado del lado izquierdo, entonces voy a pensar que puede ser un situs inversus. Ahora, en cuanto a la circulación fetal tiene 3 shunts, 3 cortocircuitos. Uno es el conducto arterioso que va a comunicar la aorta con la arteria pulmonar. 2 es el foramen oval que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y 3 es el ducto venoso, ¿no? Que va a comunicar la vena vitelina hacia la vena cava inferior. Estos 3 shunts en la vida intrafetal, ¿no? En la vida fetal, se van a cerrar al momento de nacer. ¿Qué va a pasar? Durante la vida fetal, los pulmones están llenos de un líquido pulmonar. Al nacer, al llorar el bebé, va a ingresar aire y va a expulsar este líquido pulmonar. Entonces, los pulmones del neonato van a estar llenos de aire.
Entonces, este cambio de presión, cambio de líquido a aire va a causar un cambio de presiones en las resistencias pulmonares, ¿no? En la vida fetal la resistencia pulmonar es alta. Durante la vida neonatal ya es baja, cae la resistencia pulmonar. Entonces, ese cambio de presiones origina el cierre del conducto arterioso, el cierre del foramen oval, ¿no? Y al nacer, pues al nacer la placenta y seccionar la placenta, el ducto venoso queda como un ligamento, nada más. Ya, en pediatría es importante el peso del niño, ¿no? Porque yo con el peso voy a calcular qué le voy a pasar, cuánto de inotrópicos, cuánto de sangre, cuánto es la embolemia que le tengo que pasar a un niño, ¿no? Entonces, calculamos, hay fórmulas para calcular el peso en los niños. De 3 a 12 meses es la edad de meses, le aumentamos 9 y le dividimos entre 2. Entre 1 y 6 años es la edad en años por 2 más 8. Entre 7 y 12 es la edad en años por 7 menos 5, entre 2. Ahora, si podemos rememorizar estas fórmulas, muy bien. Pero si no, ahí tenemos otra opción, ¿no? Bueno, la talla es en promedio 50, 51 al nacer, al año es un 25% más, 75, y entre 2 y 12 años es la edad en años por 6 más 77. Ahora, si yo tengo un niño que ingresa por la emergencia, un niño que se cayó del 5º piso, atropellado, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo es así que llegan nuestros pacientes? Entonces tengo que calcularle cuánto de volumen le voy a pasar, cuánto de sangre, cuánto de drogas o no, medicamentos. Entonces yo tengo que calcular, pero ahí, en el instante, ¿no? Entonces hay una fórmula, que es la fórmula de Hantevi, que es el método de la mano. Entonces, a cada dedito le ponemos un número impar consecutivo, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Le aumentamos un 0 y ya es el peso, ¿no? Y el peso aumenta de 5 en 5. 10, 15, 20, 25, 30. Entonces, para un niño de 1 año, aproximadamente en peso sería 10 kilos. Para un niño de 3 años, 15 kilos. Niño de 5 años, 20 kilos. Niño de 7, 25, ¿no? Y uno de 9, 30 kilos. Entonces, si llega un paciente de 3 años a la emergencia y viene chocado, ¿no? Porque ha tenido un trauma múltiple y tengo que pasarle sangre, volumen, ¿con cuánto de peso trabajaría? Niño de 3 años, ¿con cuánto? 15 kilos, doctora. 15 kilos, muy bien. Así, es así. Tú tienes que tomar decisiones en la emergencia y lo calculas de acuerdo a este método, ¿no? Este método es muy práctico para los que van a ser emergenciólogos, por ejemplo, ¿no? Ahora, en cuanto a las funciones vitales, los signos, en niños es diferente que los adultos. Un recién nacido, la presión las va a tener bajas, ¿no? 70 de sistólica sobre diastólica de 50, eso es normal para ellos. En los niños más grandes, de entre 1 o 2 años, 90, 100, ¿no? En los adultos sí pueden llegar hasta 130, 140 de sistólica y diastólica 70, 90. Recuerden, en niños presiones arteriales son bajas, ¿ya? Porque la resistencia vascular periférica en ellos es baja. En cuanto a la frecuencia respiratoria en niños es alta, son hiperventiladores. Ellos pueden ventilar 30, 40 y es normal por minuto, ¿no? Porque tienen el desbalance entre el tórax y el abdomen. El tórax es más pequeñito que su abdomen. Entonces ellos tienen que compensar. Entonces aumentan su frecuencia. En un adulto o un niño adolescente, pues la frecuencia es normalmente 12, 15, ¿no? En ellos no. Ahora, en cuanto a la frecuencia cardíaca, los niños pequeños tienen frecuencias altas, ¿ya? Apoyar a 140, 138 es normal, pero un adulto, 160 o 70 es normal para ellos, ¿no? Y peor si los adultos tienen algún tipo de medicación, ya sea están con beta bloqueadores, entonces la frecuencia está 55, 60, es normal en ellos, ¿no? Porque están con medicamentos. En cuanto a las temperaturas, la temperatura en el niño es más alta, más o menos es 1 grado, grado y medio por encima del basal. ¿Por qué? Porque ellos tienen una grasita parda que hace que mantengan la temperatura más alta, ¿no?
y por eso que la necesidad que un niño al nacer necesita ser abrigado y colocado en un ambiente especial, una servocuna, ¿no? Para mantener esa temperatura que es necesaria para poder cumplir con todas sus funciones metabólicas, ¿no? En los adultos es normal 36, 37, ¿no? De temperatura. Ahora, las cardiopatías congénitas, bueno, son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar porque van a presentar una alteración estructural del corazón, ¿no? Y eso también va a condicionar una alteración funcional o fisiológica del mismo. Y todas esas alteraciones se dan durante el periodo embrionario. Ahora, en cuanto a la sintomatología, el paciente con cardiopatía congénita, pues va a presentar síntomas, depende del tipo de cardiopatía que tenga, ¿no? Si es una comunicación interventricular, lo tendrá en los primeros 3 meses. Un paciente con ductus arterioso al nacer, ¿no? Los pacientes en neo ya están con su problema de insuficiencia cardíaca porque son ductus arteriosos grandes, ¿no? Nacen con su ductus arterioso persistente, entonces ya hacen al nacer, o algunos durante los primeros meses. Cuanto a la tetralogía de Fallot, pues van a ser también durante el periodo inicial, ¿no? Al nacer o los primeros meses. Ahora, hay varias clasificaciones de las cardiopatías congénitas. Esta me parece que es un poco más práctica. Las divide en las que son acianóticas y las que son cianóticas. Las acianóticas son las que no dependen del oxígeno, no son oxígeno dependientes. Las cianóticas sí, dependen bastante del oxígeno, ¿no? Dentro de las acianóticas tenemos las que tienen flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado. Las que tienen flujo pulmonar normal, pues tenemos a las estenosis pulmonares, la coartación de aorta, ¿no? Y las que tienen flujo pulmonar aumentado, tenemos a las comunicaciones, ya sea el CIA, el CIB, el ductus, los canales, ¿no? Dentro de las cianóticas, pues tenemos igual las que tienen flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado. Las de flujo pulmonar normal o bajo, tenemos a la tetralogía de Fallot, la anomalía de Epstein, la atresia tricuspidea. Las que tienen flujo pulmonar aumentado, pues tenemos a la transposición de grandes vasos, el drenaje venoso anómalo total, los síndromes de ventrículo izquierdo hipoplásico, los truncos arteriosos, los ventrículos únicos. En cuanto a la frecuencia de las cardiopatías congénitas, el CIB es la que lidera las cardiopatías congénitas, ¿no? Promedio de 25 a 30% de frecuencia. La comunicación interauricular, pues son un 10%, ¿no? 12%. Seguida del conducto arterioso, la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar, la coartación de aorta. Ya. En cuanto a las cromosomopatías, las malformaciones cardíacas van asociadas a cromosomopatías. Es frecuente en la consulta ver a pacientes con síndrome de Down que tengan problemas del tabique, ¿no? Ya sea interauricular, los canales atrioventriculares, el CIA, CIB. Siempre recuerden, niñito Down, cardiopatía congénita. Ausculten el corazón, ¿no? Van a encontrar un soplito y por ahí tiene un CIA, un CIB o un canal también, ¿no? Pero siempre defectos del tabique. El síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, es infrecuente. Raras veces lo vamos a ver en la consulta porque estos niñitos al nacer fallecen. Entre los primer trimestre, no pasan del primer trimestre. Es bien raro ver a un niño con Edwards más de 5 meses, 4 meses, ¿no? Bueno, en cuanto a las Turner, por ejemplo, es frecuente las coartaciones de aorta. Coartación de aorta, alguna alteración de la aorta, buscar síndrome de Turner, o los Williams también. Los Williams también tienen estenosis de aorta, ¿no? Los demás no es muy frecuente que lo veamos en la consulta. Ahora, para ver o hacer nuestra clasificación, si es cianosis o no cianosis, pues tenemos que saber primero cuándo es cianosis y cuándo no hay cianosis, ¿no? Si es central o es periférica. La cianosis central es a nivel del paladar. Nosotros abrimos la boquita del paciente, vemos su paladar así oscurito, moradito, ¿no? Es una cianosis central. Y una cianosis periférica lo vamos a ver en los deditos del pie, de la mano, ¿no? Ahora, cianosis vamos a hablar cuando la saturación es menor de 75, ¿no? En el lado derecho del corazón las saturaciones normalmente son bajas. En el lado izquierdo las saturaciones son altas. El oxígeno es alto, ¿no? 98, 97 de saturación en las cavidades izquierdas. Y las presiones en el lado derecho son bajas, ¿no? En la aurícula tenemos 5, en la derecha, y en el ventrículo derecho
de hasta 15, 20, ¿no? De presión. En el lado izquierdo vamos a tener presiones de 120, 130, son altas. Por eso que el ventrículo izquierdo es la bomba principal, es la que se encarga de enviar sangre desde el corazón a todo el cuerpo, ¿no? Porque es la bomba. Y en cambio el ventrículo derecho es el reservorio, es el que acumula toda la sangre de todo el cuerpo. Entonces la presión acá es baja. Ahora, ¿cómo diferenciamos una cianosis central de una periférica? Bueno, en la cianosis central, en la piel, ¿no? La piel está caliente. En la periférica la piel está fría. El color puede ser un poquito azulado intenso en la caliente, en la piel fría es más tenue, es más marmóreo la pielcita. En la cianosis central es porque hay un déficit de oxígeno, hipoxemia. En cambio, en la cianosis periférica hay una lenta circulación de la sangre, ¿no? Por eso que hay un aumento del oxígeno y se reduce, ¿no? Por eso es que es más moradito, pero solo la parte distal, ¿no? Ahora, las causas puede ser un shock, un paciente con una sepsis que esté en shock, la pielcita es marmórea, moteadita, las piernitas, los piecitos, ¿no? Los deditos de la mano. Que en una cianosis central, la boquita, vamos a ver, la boca del bebito va a estar moradita, ¿no? Es una cianosis central. Ahora, nosotros, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una cardiopatía congénita? El paciente nace, al nacer lo vamos a recibir en neonato, el paciente está cianótico, ¿no? Por la coloración oscura que presenta a nivel del paladar. Entonces vemos que es una cianosis central, le ponemos el saturómetro, vemos que la saturación es menor de 75%, entonces sí es una cianosis, ¿no? Entonces le hago el test de hiperoxia. ¿En qué consiste? En ponerle oxígeno. Si yo le pongo oxígeno y el paciente responde con el oxígeno, pues probablemente sea una patología pulmonar del recién nacido. Podría ser una taquimia transitoria, una membrana hialina, una aspiración de meconio, no sé, alguna otra patología, pero causa pulmonar. Si yo tengo un paciente cianótico, le hago la saturación menor de 75, le pongo el oxígeno y no hay respuesta, pues probablemente sea una cardiopatía congénita. Entonces, si ya estoy pensando que es un paciente con cardiopatía congénita, pues tengo que empezar todo el abanico de posibilidades, ¿no? Con una placa de tórax yo voy a poder definir si es una patología con flujo pulmonar bajo o alto, porque si el flujo pulmonar es bajo, la radiología de tórax va a ser oscura. Si yo tengo un flujo pulmonar alto, la radiología de tórax va a ser blanca. Entonces, yo ya voy a poder, si se acuerdan con el cuadrito anterior, dividir, ¿no? Si está dentro de las cardiopatías con hipoflujo o con hiperflujo pulmonar, ¿no? Si ya sé que es una cardiopatía congénita. Entonces, viendo la vasculatura pulmonar aumentada, yo voy a decir, sí es una hiperflujo, ¿no? Entonces, ya lo voy buscando qué patologías son de hiperflujo pulmonar. Y de acuerdo a la patología que encuentre, pues ya voy a saber si voy a necesitar usar prostaglandinas o AINES, ¿no? Si es una cardiopatía congénita con hipoflujo pulmonar, entonces voy a necesitar tener permeable el conducto arterioso y para ello tengo que darle prostaglandinas, ¿no? Le damos en infusión en prostaglandina endovenosa. Pero si yo tengo una cardiopatía congénita con flujo pulmonar aumentado, entonces lo que tengo que hacer es cerrar el conducto arterioso. Entonces, ¿con qué lo cierro? Con los AINES. En el hospital usamos el paracetamol endovenoso en dosis de 2, 3 días, ¿no? Para poder cerrar el conducto arterioso, si es una patología de hiperflujo pulmonar, ¿no? Ahora, en cuanto a la radiología, si tenemos idea de qué cardiopatías congénitas pueden ser, pues nos ayuda bastante. Pero si no sabemos qué cardiopatías congénitas existen, pues casi no va a ser de mucha ayuda, ¿no? Bueno, las imágenes creo que son más didácticas que la literatura, ¿no? Si yo encuentro un paciente con una cardiopatía congénita, veo una imagen paralela, como una imagen doble en el lado derecho, pues podría ser un drenaje venoso pulmonar anómalo, ¿no? Es el signo de la turca. Entonces, si yo tengo un paciente con un drenaje completo o total, pues es el signo del muñeco de nieve. Entonces, vamos a ver una imagen por encima de la silueta cardíaca, ¿no? Que va a ser el recorrido que hacen las venas pulmonares anómalas. Esa es la cabecita del muñeco de nieve. Y eso lo vamos a ver en pacientes con drenaje anómalos pulmonar total, ¿no? Ahora, el signo del zapato. El signo del zapato, la bota, el zapato sueco, es la tetralogía de Fallot.
¿qué va a pasar? Hay una hipertrofia del ventrículo derecho, pero solo del derecho. Entonces, lo que va a hacer es levantar la punta del ventrículo izquierdo. Entonces, se va a dar la imagen de una elevación de la punta, como la puntita del zapato sueco. Va a haber una estenosis en la arteria pulmonar y vamos a ver esta zona excavada, ¿no? Donde debería estar el tronco de la pulmonar, lo vamos a ver excavado. Y bueno, la tetralogía de Fallot es una estenosis pulmonar, una hipertrofia del ventrículo derecho, un CIB y una aorta cabalgante, pero eso no lo vamos a poder ver acá en la radiología, ¿no? Eso lo vemos por la ecocardiografía. En cuanto a la transposición de grandes vasos, pues vamos a ver el signo del huevo. ¿Qué pasa? Normalmente los vasos al inicio salen cruzados, ¿no? La arteria pulmonar es por delante y la arteria aorta es por detrás. Al inicio salen cruzados, luego ya se van acomodando. Pero en el caso de la transposición salen en paralelo, los vasos salen en paralelo. La aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Y da la imagen del corazón de un huevo con vasos en paralelo. El signo de la caja. El signo de la caja lo vemos en la anomalía de Epstein. ¿Qué pasa? En esta patología, el velo septal de la válvula tricúspide se adosa al septum interventricular. Este adosamiento de la válvula hace que la aurícula derecha se dilate, ¿no? Pero solo la aurícula derecha. Entonces hay una dilatación excesiva de esta cámara y hace que se forme una forma de una caja, ¿no? Es el signo de la caja. Ahora, la coartación de aorta. En la coartación de aorta, lo que vemos es una estrechez, una estenosis en la aorta, en el istmo, posterior a la salida de la subclavia izquierda. En niños grandes vamos a ver que hay el signo del Dressler, como mordeduras de ratón, ¿no? A nivel de los arcos costales. Pero en niños pequeños no. ¿Por qué? Porque no da tiempo que hagan circulación colateral todavía, ¿no? En adultos, en niños grandes, sí vamos a ver este signo. Ahora, en cuanto a las cardiopatías, el diagnóstico se hace por vía ecocardiográfica, ¿no? Ahora se puede hacer un diagnóstico en el periodo fetal. Si ya pasaron los 3 meses, el primer trimestre, ya se podría decidir si es un paciente que va a nacer con una cardiopatía congénita o no, ¿no? Entonces, se puede hacer un diagnóstico precoz. Y ya cuando nace el cardiólogo pediatra hace la ecocardiografía de control para ver o corroborar el diagnóstico prenatal. Ahora, para las cirugías cardíacas de las cardiopatías congénitas, pues necesitamos usar una máquina. Es la máquina que va a permitir realizar estas cirugías, ¿no? Es la bomba corazón-pulmón o la máquina de circulación extracorpórea. Entonces, esta máquina, ¿qué va a hacer? Va a permitir hacer un bypass, ¿no? De la aorta y de las venas cavas, va a redireccionar toda la sangre hasta esta máquina y vamos a devolverle a través de unas cánulas hacia el paciente, ¿no? Pero sin necesidad de pasar por el corazón. Eso va a permitir que el corazón esté vacuo y podamos hacer las cirugías que necesite el paciente, ¿no? Las cirugías correctoras. Ahora, en cuanto a las patologías cianóticas, tenemos a la tetralogía de Fallot, ¿no? Que es la BD de todas las cardiopatías cianóticas. Bueno, los 4 componentes, como ya lo mencionamos, es el CIB subaórtico amplio, porque está dado por una mala alineación del septum infundibular. Entonces, hay una estenosis de la válvula pulmonar, puede ser a nivel pulmonar de la válvula misma, puede ser en el infundíbulo o puede ser por encima también, ¿no? Hay un cabalgamiento de la aorta en un 50% por encima del CIB y hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Acá hay una imagen que nos ayuda bastante. Entonces, la forma de la tetralogía del Fallot, la forma del corazón es en la forma de una bota. ¿Cuáles son los componentes? Pues hay una estenosis de la arteria pulmonar, hay un cabalgamiento de la aorta por encima del CIB en un 50%, hay una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Esos son los componentes de la tetralogía de Fallot. Ahora, la cirugía. El tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot es para ver las causas, ¿no? Si yo tengo una estenosis de la arteria pulmonar, pues le tendré que poner un parche para poder ampliar el trato de salida de la pulmonar. Si yo tengo un defecto septal,
ventricular, pues le voy a poner un parche, ¿no? Un parche de pericardio. Puede ser autólogo, puede ser bovino, ¿no? Y si tengo una hipertrofia de este músculo, entonces le hago una miectomía del músculo del ventrículo derecho. Ahora, en cuanto a la transposición de grandes vasos, como ya les mencioné en la transposición, ¿qué pasa? Normalmente la arteria pulmonar está por delante, sale por delante, nace por delante, luego se va hacia atrás. La aorta nace por atrás, luego se va hacia adelante. Hacen como una X, ¿no? Se cruzan. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque hay un giro en el tabique aortopulmonar. Y si no se da este giro, el paciente termina con vasos en paralelo, o sea, una transposición de grandes vasos. Eso que va a hacer que la aorta salga del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido un giro en el tabique aortopulmonar que haya condicionado la salida correcta de los vasos, ¿no? Es una discordancia ventrículo-arterial. El tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de la transposición, pues es la cirugía de Yatene o el switch arterial que llamamos. Es una sección de las arterias, ya sea la aorta o la pulmonar, y se coloca en su posición que corresponde, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Doctora, una consulta. ¿Cómo dijo que se llamaba la cirugía? Cirugía de Yatene. Yatene. J-A-T-N-E. J-A-T-N-E. Yatene. O switch, también le llaman switch arterial. Ya. En cuanto a la comunicación interauricular, está dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas, pues es el defecto, ¿no? del septum interauricular. No se va a cerrar completamente este septum y va a permitir que ambas cavidades queden comunicadas entre sí. La frecuencia es en 1 en 15.000, más es en niños, en niños de sexo femenino que en masculino, ¿no? Los tipos es de acuerdo al septum. Si el defecto es en la parte superior, es un tipo ostium secundum. Si el defecto está en la porción inferior, es un tipo ostium primum. Si el defecto está cerca de las venas cavas, ya sea superior o inferior, es un tipo seno venoso. Si está cerca al seno coronario, pues es un tipo seno coronario. De todos, el más frecuente es el ostium secundum, ¿no? Más del 80% casi de todas las sellas son ostium secundum. Y casi un 5% es el que menos frecuente, es el tipo seno coronario. Ahora, en cuanto al sistema de conducción, importante saber dónde se encuentra, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer cirugías correctoras de sellas tipo seno venoso superior. Entonces tenemos que saber que dónde se encuentra el nodo sinusal, está en la desembocadura de la vena cava superior. Entonces, al hacer nuestra cirugía correctora, pues tratar de no lesionar este nodo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a terminar con marcapaso por un bloqueo cardíaco de tercer grado, ¿no? Igual, cuando vamos a hacer una cirugía de correctora, ya sea de un CIB de entrada o un tipo ostium primum, un CIA tipo ostium primum, pues vamos a pensar que está cerca el nodo atrioventricular. Entonces, tratar de no lesionar este nodo para no terminar con bloqueo, ¿no? Ahora, el cierre, el tratamiento de los CIAs, pues tenemos dos opciones: hacerla vía hemodinámica por cateterismo, se le coloca un catéter, se le pasa un dispositivo que va a cerrar este defecto, ¿no? Puede ser un Amplatzer, un Occluded, un Cocoon, depende del tipo de modelo que tengamos. Pero ¿en qué casos nosotros lo cerramos por cateterismo? Pues cuando tenemos buenos bordes, donde voy a poder anclar mi dispositivo. Y cuando es un tipo ostium secundum, ¿no? Que es el más frecuente también a la vez. Entonces, si yo tengo esas características, pues lo cierro por hemodinámica. Pero ¿qué pasa si el defecto es muy grande? Entonces, el dispositivo no va a poder cerrar. Entonces, vamos al tratamiento quirúrgico. Hacemos una tirotomía, vemos el defecto, le colocamos un parche, el parche es de pericardio bovino o puede ser pericardio autólogo tratado con glutaraldehído.
Entonces cerramos el defecto y luego cerramos nuestra artrotomía derecha. En sala pues lo vemos así, ¿no? Ya hasta el paciente está en una esternotomía media, le ponemos las cánulas en máquina extracorpórea, vemos el defecto, le ponemos el parchecito y luego cerramos la artrotomía derecha. Ahora, el defecto septal interventricular. El defecto septal es cuando hay una alteración en la formación del tabique interventricular, ¿no? Ya sea a nivel superior, inferior, anterior o posterior. Entonces, la comunicación nos va... Este defecto puede ir solo o puede ir asociado. Puede ir asociado a otra cardiopatía congénita más compleja. Puede ser un truncus arterioso, un falot, una doble salida, una transposición, ¿no? También que podría ir aislado también, pero más frecuente es dentro de todas las cardiopatías congénitas es el CIB, ¿no? Ya sabemos. Más o menos 25% de todas las cardiopatías congénitas. En cuanto a los tipos, tiene varios nombres, pero con que nos recordemos lo más importante. Los de entrada, que están al inicio de la válvula tricúspide, los de salida, que están al inicio de la válvula pulmonar y aórtica, los musculares, que están en la porción distal, y los perimembranosos, que están al medio, ¿no? En la porción superior media. Entonces, de entrada, de salida, musculares y perimembranosos. Tienen varios nombres, pero no se compliquen. Los de salida, por ejemplo, los llaman algunos doblemente relacionados, subarteriales, de efecto conal, supracristales. Tiene varios nombres, pero con que sepan qué son los de salida, ya está. Los de entrada también, ¿no? Que están cerca de la válvula tricúspide. De todos los defectos, el más frecuente es el perimembranoso. Ahora, el diagnóstico lo hacemos ya sea clínica y ecográficamente, ¿no? Vemos en la ecografía, en 4 cámaras, un eje apical, vemos las cámaras, ¿no? El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y vamos a ver una solución de continuidad a nivel del tabique interventricular. Entonces, ahora, ¿cuándo operar? ¿Cuándo no operar? Entonces, importante es la clínica. Si yo tengo un paciente que tiene un diagnóstico de CIB y es sintomático, o sea, tiene signos de insuficiencia cardíaca, entonces inicio el tratamiento médico. Si no responde, pues tengo que pensar que va a ir a una cirugía correctora. Ahora, si yo tengo un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca y también la respuesta no es buena, ¿no? Es lenta, pero logro controlarlo, pero hace cuadros de infecciosos respiratorios a repetición, no está ganando peso, no crece el niñito, entonces sí, tengo que pensar en una cirugía correctora dentro del primer año. Ahora, si el paciente no tiene síntomas o es escaso, el síntoma son muy escasos, entonces hago el QPQS, que es la resistencia pulmonar sobre la sistémica, ¿no? Si le mido el QPQS y es mayor que 2, sí tengo que pensar en que voy a hacer una cirugía electiva hasta los 2 años. Pero si tengo un QPQS menor de 1.5, no hay indicación quirúrgica, solo se hace el seguimiento, ¿no? Entonces, las indicaciones de cuándo cerrar es de acuerdo a los síntomas que presente el niño y al QPQS si es oligosintomático. Ahora, el cierre igual que el del CIA también se podría hacer por cateterismo cardíaco. Para eso necesitamos pasar igual un catéter, pasar un dispositivo y cerrar el defecto. También igual tener buenos bordes y estar lejos de la salida de los grandes vasos, ¿no? Porque si yo pongo un dispositivo cerca de la salida de los vasos principales, pues puedo lesionar estos vasos, ¿no? Las válvulas. Entonces, lejos de ayudarlo, lo voy a perjudicar. Tiene que ser un CIB que sea más distal, más de 2.5, lejos de la salida de los vasos y que tenga buenos bordes. Los dispositivos que tenemos pues son los Amplatzer, los Occluder también, ¿no? Estos también tenemos. Ahora, si no hay una indicación para cierre por cateterismo, entonces vamos a la opción quirúrgica. Ahora, la opción quirúrgica para el cierre del CIB depende de qué tipo de CIB tengo.
Si yo tengo un CIB de entrada, pues haré una atriotomía derecha y el abordaje será por transatrial, ¿no? Por la aurícula. Si yo tengo un CIB de salida cerca de la arteria pulmonar, pues haré una apertura transpulmonar. Si yo tengo un CIB muscular distal, pues sería una apertura transventricular, ¿no? Y el perimembranoso es opcional. Si lo puedo hacer transatrial, lo hago transatrial. Si no se puede, ya le abro, ¿no? Pero normalmente se puede hacer el perimembranoso por el abordaje transatrial. Ahora hay varias técnicas, ¿no? Una de estas es el destrechamiento del velo septal de la tricúspide. Si el defecto es de entrada, pues el velo septal de la válvula tricúspide lo abro, veo el defecto, pues le pongo el parche y luego lo reparo, ¿no? Lo vuelvo a reparar y lo refuerzo con un teflón para evitar que haya una dilatación del anillo. Entonces, hay varias técnicas. En cuanto a la coartación de aorta, pues tenemos la estenosis, ¿no? Que es una reducción en el lumen de la aorta descendente, ¿no? Ahora, los síntomas en los niños es un poco, no son muy claros, ¿no? Puede el niño presentar irritabilidad, sudoración, piel pálida, dificultad para respirar al nacer, ¿no? Y le hacemos los exámenes auxiliares para descartar los pulsos, ¿no? Niño con coartación de aorta, pues no le vamos a palpar pulsos femorales. Le hacemos los otros exámenes auxiliares como es la angiotomografía y vemos, ¿no? Hay una estenosis de la arteria aorta. Ahora, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, pues tenemos que reconocer la anatomía para no lesionar, ¿no? Hay un nervio que es el nervio laringio izquierdo, es el que nos va a orientar, ¿no? El nervio laringio izquierdo tiene un asa recurrente. El asa recurrente normalmente está cerca de la coartación de aorta y envuelve al conducto arterioso, que después de nacer se vuelve como un ligamento, ¿no? Ligamento. Importante no lesionar el nervio. Cuando hagamos la cirugía de aorta, importante reconocer el nervio para no lesionarlo. Porque ¿qué pasa? Nosotros hacemos nuestra cirugía de aorta y lesionamos el nervio, el paciente llora, pero no se le escucha, ¿no? Le ocasionamos una disfonía. Ahora, las técnicas son varias. Se puede hacer una sección, corte, sutura, anastomosis término-terminal, se puede colocar parches. Antiguamente se hacían los flaps de subclavia, se seccionaba la válvula, la arteria subclavia y eso se ponía como un flap, como un bolsillito, ¿no? Entonces, pero ya no se hace eso. Ahora ya le podemos poner un parche, ¿no? Si es que es muy chiquito, le ponemos el parche. Si llega, le hacemos la anastomosis término-terminal con ampliación hacia el callado, ¿no? Dependiendo qué tipo de coartación tenemos. Ahora, dentro de las cardiopatías congénitas de hiperflujo también tenemos a las cianóticas, tenemos el conducto arterioso persistente, ¿no? Con hiperflujo pulmonar, que es la comunicación entre la aorta y la pulmonar. Normalmente lo vamos a ver en pacientes prematuros. Ya. En cuanto al tratamiento, ¿hasta ahí se escucha? Creo que estoy hablando sola. ¿Alguna pregunta? ¿O estoy hablando muy rápido? Todo claro, doctora. Ya. Si tienen dudas, pregunten, por favor, ¿ya? Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico puede ser vía hemodinámica, colocar un dispositivo, un oclusor del conducto arterioso, o por cirugía hacer una toracotomía y cerrarlo, ¿no? Los dispositivos que tenemos son varios, el lado 1, lado 2, de acuerdo al tipo de ductus que tengamos, si es ancho, de boca pulmonar ancha, boca aórtica ancha, largo, o depende del tamaño también, ¿no? Ahora, el cierre quirúrgico, pues, es hacer una doble ligadura, hay varias técnicas. Se puede hacer una ligadura, se puede hacer una sección y sutura. El abordaje es, pues, por toracotomía, ¿no? Toracotomía izquierda, vemos la aorta y la pulmonar, vemos el defecto del ducto, si lo calzamos, lo ligamos, distal y proximal, ponemos un puntito transfixiante con prolene 5 6 ceros y le dejamos un drencito y cerramos, ¿no?
pacientes, normalmente los bebitos prematuros son los que tienen conducto arterioso persistente, ¿no? Verán acá este es un bebito de 850 gramos que operamos, ¿no? En la mano del cirujano casi es tamaño del paciente. Ahora, así como hay cirugías correctoras, hay procedimientos paliativos, como son los banding y los fístula sistémico pulmonar, ¿no? Si yo tengo un paciente con hipoflujo pulmonar, entonces usaré la fístula, ¿no? El Blay-Low-Taussig. La cirugía de Blay-Low-Taussig es para dar flujo a la arteria pulmonar. A través de un injertito le ponemos el injerto y redireccionamos el flujo de la arteria subclavia, puede ser del tronco brachiocefálico o del nacimiento de la aorta. Le damos flujo extra a los pulmones, ¿no? Porque son pacientes que tienen hipoflujo pulmonar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con hipoflujo pulmonar, un fallo de extremo, ¿no? Antiguamente, por eso lleva el nombre, ¿no? Antiguamente era un cirujano, el doctor Alfred Blalock, y una cardióloga, Helen Taussig, ¿no? Antiguamente los niñitos fallecían, los niños azules, los baby blue, los falot nacían y se morían, y no podían hacer nada, se morían delante de todos, ¿no? No podían hacer nada porque no había cómo mandarle sangre a sus pulmones, porque tenían una estenosis de la válvula pulmonar, una hipertrofia del ventrículo derecho y un CIB, pero no había pasaje, porque era tan cerradito la pulmonar que no podía pasar la sangre hacia los pulmones, y los bebitos se morían, se asfixiaban. Entonces, Alfred Blalock era un cirujano que estaba haciendo estudios en perritos para manejar el shock, ¿no? Shock hipovolémico a los pacientes que iban a la guerra. Entonces, él vio que al hacer un bypass, pero la cirugía original era direccionar la arteria subclavia hacia la pulmonar. Veía que al hacer esta maniobra no subía mucho la presión a nivel de los pulmones. Entonces, eso lo estaba haciendo en perritos, con Vivian Thomas, que era su ayudante. Entonces, al hacer eso veía que no subía la hipertensión, no había hipertensión pulmonar, hacer un Blalock, y o sea, ocasionaba que los perritos vivieran. Entonces, esa técnica se la contó a Helen, y Helen dijo, y no puedes hacer eso en un bebito que no recibe sangre, porque tiene una estenosis a nivel pulmonar. Bueno, Alfred Blalock dijo, puede ser, pero nunca lo hemos hecho en humanos, lo hemos hecho en perritos y funciona. Bueno, entonces optaron por hacer su primera cirugía en un bebito, justamente un bebito con falot extremo, ¿no? Que nació y se hizo la derivación, el shunt de la arteria subclavia hacia la pulmonar. Se sacrificaba la subclavia para darle flujo a los pulmones y el paciente vivió. Entonces, por eso es que lleva ese nombre, la fístula sistémico pulmonar de Blalock-Taussig. Pero eso era antes. Ahora ya no sacrificamos a la subclavia, ahora usamos injertos vasculares de PTF de 4, de 5 milímetros, ¿no? Esos injertos pues los tenemos a disposición. Entonces, ahora le llamamos fístula de Blalock-Taussig, pero modificada, ¿no? Modificada, ¿por qué? Porque usamos injertos, ya no usamos la arteria subclavia. Acá vemos una cirugía, creo que está... Acá está, estamos haciendo un Blalock acá, paciente con falot extremo, ¿no? Se pone acá ya se terminó de hacer el Blalock, se pone el injertito es este. Es tan chiquitito el corazón que ni siquiera entra la pinza, pero son bebitos recién prematuritos. Acá ya tenemos nuestro Blalock. Acá está la pulmonar, esta es la aorta, del nacimiento de la aorta le jalamos el injerto vascular hacia la arteria pulmonar. Acá tenemos otra cirugía. Tan chiquitito, ¿no? Su corazoncito son como de pollo, las manos del cirujano no entran a la cavidad, ¿no? Tan chiquitito estamos haciendo la parte de la arteria pulmonar y después hacemos la parte de la aorta. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente con hiperflujo pulmonar? Hay demasiado flujo hacia los pulmones, el pulmón se ahoga, se inunda de sangre. Entonces también el paciente se complica, entra en una falla cardíaca, falla respiratoria, ¿no? Entonces, utilizamos el banding, la banda pulmonar.
usamos un injerto de PTFE también y lo cortamos y le hacemos como una chalinita, una cinturita, ¿no? Para disminuir el flujo que va hacia los pulmones. Eso lo hacemos en pacientes que tienen cardiopatías congénitas con hiperflujo pulmonar. Entonces, hacemos del mismo injerto PTF, lo cortamos y hacemos como unas banditas y lo fijamos ahí a la arteria pulmonar, ¿no? Acá está bandeado. Si ven, acá está bien dilatada la pulmonar. Entonces, hacemos que esa pulmonar se reduzca en el nacimiento para evitar que llegue mucha sangre a los pulmones y el paciente se congestione. Bueno, eso es creo que el centro quirúrgico, la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ya vimos las neonatales en la primera diapositiva. Son nuestros pacientes que salen de quirófano, ¿no? Están intubados, con drogas en ventilación mecánica, con líneas arteriales, están con marcapasos externo transitorios, con sonda Foley para ver débito urinario, catéter para medir presiones venosas centrales. Luego el paciente logra salir del ventilador, las drogas, mantiene buenos parámetros hemodinámicos, puede pasar a cuidados de pediatría, no hospitalización. Luego ya se van a sus casitas. Ese es en cuanto a como un resumen de todas las cardiopatías congénitas de manejo quirúrgico, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Doctora. Sí. Doctora, disculpe, ¿el hiperflujo es Fallot o transposición de grandes vasos? Transposición. El Fallot, ¿qué pasa en el Fallot? En el Fallot hay una estenosis de la arteria pulmonar. ¿Se acuerdan del jinete que cabalga? ¿Dónde está? Vamos a ver acá. ¿Dónde estás? Por acá estás. Vamos a ver. Fallot. Ahí está. ¿Qué pasa en el Fallot? Hay una estenosis de la arteria pulmonar. Entonces, eso condiciona una hipertrofia en el ventrículo derecho. La sangre quiere pasar y no puede. Y esta arteria pulmonar va hacia los pulmones. Entonces, al tener esta estenosis, entonces la sangre no puede pasar. Entonces, puede haber flujo pulmonar bajo o hipoflujo pulmonar, ¿no? En la arteria pulmonar. En el Fallot es hipo, porque hay estenosis de la arteria pulmonar. No hay mucho flujo pulmonar. ¿Cuándo hay hiperflujo? Cuando hay, por ejemplo, acá tenemos la transposición. No, acá está. Ahí está. A ver. Yo les mencioné que las cavidades izquierdas manejaban presiones altas y las cavidades derechas presiones bajas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la transposición de grandes arterias? En la transposición de grandes arterias, la arteria pulmonar no sale del ventrículo derecho, sino sale del ventrículo izquierdo. Entonces, al nacer del ventrículo izquierdo y tener presiones altas, porque el ventrículo izquierdo maneja presiones de 120, 130, entonces la presión que le va a mandar hacia el pulmón es altísima. Entonces, acá el pulmón se va a inundar, va a tener un hiperflujo, ¿no? Pulmonar. Por eso hay una clasificación que es un cuadrito. Si aprenden el cuadrito, van a fácilmente identificar las cardiopatías que tienen flujo pulmonar aumentado y las que tienen flujo pulmonar normal o bajo, ¿no? De la transposición, acá está, ¿eh? La transposición de grandes vasos la vamos a encontrar dentro de las cardiopatías cianóticas, pero con flujo pulmonar aumentado. Y el Fallot la vamos a tener dentro de las cardiopatías cianóticas, pero con flujo pulmonar puede ser normal o bajo. Acá tenemos al Fallot. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctora. Entonces, en la patología de Fallot, en la radiografía de tórax, se vería vascularización disminuida. Así es. Vamos a ver un Fallot. Ahí está. ¿Ves? Si tú ves acá una transposición, se ve negro. Normalmente debería hacerse, vamos a buscar, ahí está. Acá como ves, blanco, ¿verdad, no? Blanco. Ya, esto es un hiperflujo y coincide. Paciente con transposición de grandes vasos es una cardiopatía cianótica, pero con hiperflujo pulmonar.
porque el pulmón se ve blanco. En cambio, el Fallot son cardiopatía congénita cianótica, pero con hipoflujo pulmonar o flujo pulmonar normal, también puede ser. Pero si se dan cuenta, acá el pulmón, en el Fallot, el pulmón es negro, y en el transpuesto el pulmón es blanco. Y eso se ve en la radiografía. Por eso yo les decía, cuando yo hago el test de hiperoxia, si yo tengo una cardiopatía congénita, le hago el test de hiperoxia, le pongo oxígeno y responde, probablemente es pulmonar. Si tengo una cardiopatía congénita, le pongo oxígeno y no hay respuesta, probablemente sea una cardiopatía congénita. Ahora, ¿yo cómo lo divido? Si es de hipoflujo o es de hiperflujo, pues con la radiografía de tórax. ¿Qué pasa? Si yo tengo una radiografía de tórax blanca, pues será una hiperflujo pulmonar. Si yo tengo una radiografía de tórax negra, pues será una hipoflujo pulmonar. Puede ser un Fallot, ¿no? Y con hiperflujo puede ser una transposición, ¿no? Transposición de grandes vasos. O también puede ser un ventrículo único, ¿no? También que está dentro de la clasificación. Por acá está, ¿no? Pues importante, si saben la clasificación, se van a orientar fácil. Fácil, si es hipoflujo, es hiperflujo, si es cianótica o acianótica. Le van a hacer el diagnóstico simplemente con la placa de tórax, ¿no? Si el paciente está desaturando, le pongo oxígeno, no responde, le tomo una placa y veo que hay hipoflujo pulmonar, entonces, ¿qué sería? Puede ser un Fallot, una atresia tricuspidia o un Epstein, cualquiera de los tres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Niño cianótico, le pongo oxígeno, no responde, le tomo una placa, pero veo la placa blanca, no, entonces puede ser una transposición, puede ser un truncus, ¿no? Ya veo todas estas posibilidades. ¿Qué será? Ya le llamo al cardiólogo, el cardiólogo le hace la ecocardio, ya él nos da el nombre y apellido de nuestra cardiopatía congénita. Pero ya he pensado en qué tipo de cardiopatía podría ser, con hipoflujo o con hiperflujo, con la simple radiografía de tórax. No sé si queda claro hasta ahí. Gracias, doctora. Ya. No sé si hay más preguntas. Vámonos, si no. Si no hay más preguntas, creo que vamos a dar por concluida la clase. No sé cuándo es su examen. Mañana, doctora. Ya, entonces repasen todas las diapositivas. Les voy a decir a su compañera que les compartan las diapositivas para que lean y estén expertos para el examen. Estudien. Gracias, Gracias, doctora. 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 Ya, ok.